Hablar un poco de la minería, la historia de saqueo en el país y la situación actual, ¿verdad? Que sí. Muy buenas noches. Te pediría, por favor, ¿me puedes dar en pantalla? Sí, está. Y qué bueno poder hacer en honor al Día del Trabajador y del Trabajo, poder hablar de un tema que está a la orden del día, el tema de la minería. Como vemos aquí, vemos minas tradicionales, vemos mercurio, vemos litio, oro, y lo importante es poder saber cuáles son las políticas mineras y qué impactos económicos, sociales se tienen. Minerales, si preguntamos a la gente cuáles son los minerales, miran a su anillo, a veces de oro, a la bicicleta o al auto. Conocemos, hay minerales, miles de minerales que desde la edad de los metales hasta más de 6.000 años antes de Cristo, cuando ya el hombre dejaba solamente de hacer herramientas de piedra y empezó bueno, a quemar, a utilizar el fuego, y ahí se podía transformar minerales como es el mineral duro de cobre, bronce, hierro, para hacer instrumentos para la agricultura, pero también para las armas que necesitaban. Edad de los metales. Y hoy, si vemos las rocas y vemos en nuestro alrededor, conocemos todos lo que es el mineral de oro, estaño, plomo. Tierras raras poco hemos escuchado, coltán tampoco, vamos a hablar de esto. La plata sí, como no, históricamente sí. De litio ni qué hablar. Estos días es el tema del país. Uranio, eh, hay que tener mucho cuidado y está nuevamente en el tapete, en discusión. No creo tanto en discusión, sino hay planes para industrializar el uranio tan peligroso, el hierro, y dentro de las rocas se encuentran todos estos minerales que se dividen. Hay metálicos, no metálicos, semimetales, e incluso minerales, claro, para nuestra nutrición, el zinc, por ejemplo, que lo necesitamos, el fósforo. Hay metales industriales, hay piedras hermosas, preciosas, semipreciosas para ornamentar, pero también hay minerales radioactivos como el uranio, hay minerales energéticos como el litio, hay minerales como arcilla que también utilizamos. eh, pues hay miles de tipos de minerales, lo vemos aquí. Hoy en Bolivia la minería sí es noticia, lo escuchamos en la prensa, escuchamos en los TikToks. Aquí vemos la planta de litio y, bueno, el gerente Montenegro que se quitó la vida, el exgerente que está con em, detención domiciliaria. Hay varios presos, hay mucho debate en Panamericana, en varias exposiciones. Escuchamos el tema del litio. ¿Es bueno usar el litio? Sí, no. Hay artistas que dicen, sí, pero ya tenemos los mejores proyectos, ya no miraremos lo que hizo Evo Morales, que no lo hizo bien. Eh, Hay discusión, hay debate, otros dan la culpa de la política, de la falta de política del litio
a Evo Morales, y otros dicen, oye, ¿será necesario realmente explotar el litio? ¿Será necesario porque tal vez es mejor mantener el litio ahí porque utiliza mucha agua, afecta a la producción de quinoa? La minería es noticia, y no solamente el litio, sino también el oro en los ríos de la Amazonía. En Madrid vemos estas dragas que vienen no sé cómo pasan la frontera, aunque es ilegal, dragas de 20 metros de altura, para sacar el oro. También la gente, centenares, más de 100.000, 120.000 hombres y mujeres, buscando en los ríos el oro, el famoso oro que aquí escuchamos. Trabajo de niños, 120.000 personas buscando oro en la Amazonía. Ahí están, seleccionando el oro. Oro y oro. Ahí están las pepitas que sacan del agua. Lo tiene que usar mercurio para poder soltar el oro de las rocas. Mercurio, noticia es que está afectando en los ríos, no solamente a los animales, a la gente, con elevadísimos niveles de mercurio en los alimentos, en en el cuerpo de la gente. La minería es noticia, sí, señores. Vemos esta situación no solamente en las zonas de Potosí, donde cooperativistas están contaminando vertientes de agua y ríos, pero también en el río Beni, con el uso de mercurio, vemos protestas de mujeres, denuncias, gente que pide garantías porque entran los cooperativistas. La minería sí es noticia. Y claro, tenemos de ministro y de autoridades personal relacionado directamente a la gran industria de la minería. Minería que no solo es noticia en Bolivia, también en el mundo entero, pero especialmente por el tema del oro en América Latina, en la Amazonía. Ahí vemos las zonas afectadas donde se está extrayendo los minerales, sobre todo el oro. No solo Bolivia sufre el tema de la extracción de minerales. Aquí vemos en el mapa minerales que requieren la industria tanto para el consumo de celulares, pero también para la guerra, para construir aviones, bombas, y lo vemos en Chile, el cobre, vemos en Brasil, el coltán, bueno, en África, no está aquí, pero está Congo, Nigeria. Bueno, en América Latina, nosotros vemos que cada vez más estamos conscientes que este verde significa la cantidad de porcentaje que tenemos en minerales en América Latina, de hierro 15%, en plomo 15%, estaño una cuarta parte, bauxito, etcétera, y sobre todo litio, Chile, Argentina y Bolivia. Minerales que están esperando a ser extraídos de forma tradicional, así como todavía se ve en muchas minas en África, en
también en Bolivia, de forma inhumana, miles y miles de niños que están extrayendo minerales de forma tradicional, pero también cada vez más en una manera de extracción de cielo abierto. Veamos, ¿para qué los minerales? Se necesita cada vez más. Hacia el 2050 se habla de que se requiere para celulares, autos a litio, baterías, supuestamente con una nueva fórmula de transición energética. Se necesita cada vez más litio, tierras raras, que muy poco hemos escuchado aquí en Bolivia. Necesitamos cobre, aluminio, grafito, cobalto, níquel. Son minerales que en su mayoría Bolivia tiene a su disposición. Y no solamente bajo el argumento de poder cambiar esta figura del gas y petróleo y ahora poder contar con la transición energética verde, sino, fíjense, la demanda mundial de minerales como aluminio, cobre, níquel y platino para fines militares va en aumento. Estamos en un mundo que requiere cada vez más este tipo de minerales y quienes se benefician y quienes utilizan electricidad, quienes utilizan desechos o están causando los desechos, utilizan toneladas de explosivos, hay riesgo de tóxicos, son las empresas transnacionales con una contaminación perversa del agua y ahí les vemos. Las principales empresas mineras a nivel mundial en el 2023, ahí está. En Inglaterra, la empresa BHP. En Brasil, la empresa Vale. En Suiza, Glencore, que también tiene grandes intereses en Bolivia y que poco a poco está transfiriendo. Southern Copper en Estados Unidos, otra vez Inglaterra, Australia, China, México. Ellos son los que tienen ingresos de más de 158.000 millones al año que están ganando las grandes empresas internacionales. No siempre ha sido así. En la precolonia, la minería se utilizaba para fines rituales, pero luego, con la llegada de los españoles, la colonia de 1545 hasta 1900 era la explotación de oro y plata. Cuánta historia, cuánta tristeza. También, ya con la República, la minería de la plata, estos temas tenemos que estudiar uno por uno. Hasta el 52, el siglo del estaño, los varones del estaño y la gran movilización de mineros. En 52, la nacionalización de las minas. Una enorme, un avance de las luchas populares que luego, en 85, con Paz Estenssoro, causando de manera forzada una crisis que llevó a la relocalización con el famoso Decreto Supremo 21060. Y realmente lo arruinó totalmente con el Código Minero de 97 y su ley de 1777, cuando Sánchez Lozada declara otra vez la minería a favor de la empresa privada. Sobre todo, ya no está en el centro del debate la nacionalización. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo fue la política minera desde el 2006 hasta la fecha? Hay muchos estudios, hablan mucho. Me cuesta realmente poder sistematizar todo esto y vemos que en el 2006, con Evo Morales, hubo, sí, promesas
de lograr una minería estatal fortalecida, con una producción e industrialización en el sector. El Estado iba a recuperar y controlar a la Comibol, pero pronto, con la misma constitución política del Estado, peor aún, en el 2014, la ley 535, una ley de minería y metalurgia, apoyado con Álvaro y Evo Morales y los gringos alrededor. Ellos son los actores de una minería que 100% va consolidando el predominio de empresas transnacionales y cooperativas en el sector. Muy bonito habla la ley en el 2014, que el gobierno devuelva a Comibol su rol productivo. ¿Qué vemos en la realidad? Que Comibol solo es una triste oficina sin poder. Habla del control gubernamental sobre la comercialización de minerales. En la práctica vemos que las empresas privadas, las transnacionales, tienen exclusividad para comercializar. El gobierno dice puede adjudicar concesiones mineras en cualquier lugar del país, pero en la práctica está dando concesiones, sí, en áreas protegidas, en territorios indígenas, en reservas de la biosfera. Esta es la realidad de la Ley 535. Habla de los derechos preconstituidos, que los derechos de cualquier persona minera podría acudir porque estaría encima de cualquier otro derecho. Este está vulnerando totalmente a la Constitución política del Estado. Lo que dice la ley, que las empresas mineras no pagan impuestos por el uso del agua, y lo vemos en la práctica. La realidad es un uso abusivo y depredador del agua, atentados mineros a los derechos a la vida. Ventajas tributarias, obviamente, hay por todo lado. Las empresas en la práctica no pagan casi nada de impuestos. Se disfrazan de cooperativas para eludir impuestos. Y lo vemos aquí. Fíjense, en el 2022, hace 2 años atrás, los ingresos totales para la exportación de minerales llegaron a 6.688, sobre todo millones de dólares. Sobre todo era el oro, el zinc y otros minerales. En la práctica, dejando a Bolivia en cuanto al oro, nada más ni nada menos que 63 millones de dólares. Este cuadro hay que imaginarse bien. ¿Cómo es posible que estamos hablando de la política, de las elecciones judiciales, de tantos temas, cuando la pobreza en el país, la crisis, la falta de dólares, tiene que ver con este esquema, una política minera que consolida el predominio de las empresas transnacionales con nuevos actores, actores cooperativistas que cada vez van creciendo más. Del 2006, ahora las cooperativas, llamadas cooperativas, son casi 60%, y los trabajadores mineros son sobre todo, han crecido en estos años hasta 130.000 personas que están en las cooperativas, las llamadas cooperativas, que no tienen nada que ver con las cooperativas como se concebían anteriormente. Ellos se deben a los patrones, sufren todas las consecuencias, no tienen sueldos, no tienen ninguna seguridad, y las empresas, bien gracias, no se responsabilizan de nada, al igual que la política minera para los privados. Las grandes empresas privadas que están directamente presentes en el país, fíjense hoy, San Bartolomé y estas empresas, San Vicente, San Cristóbal, que están operando en Potosí, Oruro, son explotadas básicamente por empresas que hoy están operando desde Canadá. Qué vergüenza. A veces nos dan con la cooperación migajas, pero esta presencia del capital directo extranjero
Se ve aquí, y el ejemplo más grande es San Cristóbal, que ha tenido que levantar todo un pueblo para empezar a ser el hoyo más grande de Bolivia y explotar cantidad de minerales. De la misma manera, lo que debería ser un impulso nacional, la política minera estatal es cada vez menor. Banuni tiene sus problemas, Colquiri, Vinto, se está manteniendo a los mineros con grandes sueldos, pero las inversiones no están dirigidas, no hay transparencia, hay demasiados problemas, ni qué hablar de los fallos que Bolivia tiene que pagar hasta más de 253 millones de dólares a una empresa, Glencore, que vimos que es una de las empresas más grandes del mundo, porque habríamos nacionalizado 2 de sus plantas. Y Bolivia acepta. Y Bolivia, por la mala política, estamos pagando 253 millones de dólares hace menos de un año atrás. Minerales de sangre, minerales que hoy se trasladan. Las políticas no solamente están los minerales en el occidente, en Potosí, en Oruro, sino cada vez más en las zonas cooperativizadas de Madiri, de la Amazonía, donde sobre todo vemos la explotación de oro en campos que, fíjense, como en menos de 5 años, en áreas de Madiri, de zonas que no deberían ser explotadas por la minería, ahora son invadidas. Vemos políticas que hace 2 semanas atrás, mire, estos señores simpáticos, geólogos británicos, quieren hacer un convenio sobre tierras raras que se necesita cada vez más. Son minerales que se necesitan justamente para, para los celulares, para tubos fluorescentes, para vehículos eléctricos. Esta señora norteamericana, jefa del Comando Sur, que acaba de llegar de Argentina, donde también impone su política de decir los recursos estratégicos hoy son agua, litio y minerales, ya no tanto gas y petróleo. Y bueno, este es el marco general y no discutimos, no hablamos de esto, sino hacemos grandes planes como este plan de 2021 al 25 con el Lucho Arce, que está permitiendo cada vez más favores, préstamos, bancos a favor de las cooperativas mineras, cooperativas que estos días, ayer, anteayer, han buscado imponer nuevos contratos mineros y cuando hay diputadas, senadoras que se oponen, son amenazadas por estos señores de la mafia. Y el tema del litio juega un rol muy importante, sabiendo que teniendo tanta reserva, algo anda mal. Unos dicen que sí, que vamos a producir miles de toneladas, otros dicen no, ni siquiera tenemos la materia prima, tenemos toda esta infraestructura, tenemos eh, avanzado las piletas, eh, la infraestructura, pero en la práctica no se está pudiendo producir ni siquiera el 5%. Lo mismo pasa con el zinc, la minería privada, eh, que está sacando más de 1.400 millones de dólares, las cooperativas 322 y el Estado solamente 34 millones. Esta producción de zinc también tiene un impacto ambiental muy fuerte. Los chinos tienen una tecnología que el gobierno de Bolivia, en vez de realmente promocionar y promover políticas de estudio de estudiantes en esta rama de la minería, de la química, está formando gente de derecho en las facultades que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Hay respuestas alternativas? Sí las hay. Las vemos en países como Perú, donde miles y miles de
campesinos indígenas dicen basta a la minería, del saqueo. 5 siglos de saqueo minero, basta. También lo dicen organizaciones como Solón o pronto en el Foro Social Amazónico vamos a hablar 2500 dirigentes, líderes, campesinos indígenas para decir una Amazonía libre de minería. No se quiere la mega minería. Contamina nuestras tierras, basta de saqueos. ¿Acaso el oro vale más que la vida? Este es mi pequeño aporte que he buscado tanta información y hay información, pero hay mucha necesidad de unirnos en el debate eh, y hacer que este tema se vuelva el tema primordial para Bolivia. Eso nomás quería aportar, mi querido Beto y Miguel. Eh, si me han escuchado, muchas gracias. Muy bueno, María. Información muy completa, realmente muy, muy importante, ¿no? Y bueno, realmente situar la situación en la que está el país, bueno, históricamente, como empezaste diciéndolo, y actualmente, ¿no? Cómo estamos ante esta situación, bueno, de nueva entrega a las transnacionales de una u otra forma, ¿no? Quería recordar lo que vimos en hace algún programa, bueno, hace varios programas atrás, cómo es que algunas instituciones internacionales, era interesante lo que decías, esto de gente de Inglaterra, ¿no? Pero también franceses, etcétera, tienen más conocimiento que nosotros los bolivianos o que las instituciones bolivianas del Estado sobre qué minerales hay en Bolivia, ¿no? Me llamó mucho la atención esto que decías que en Cochabamba, Potosí, etcétera, hay tierras raras y en Bolivia no tenemos esa información, ¿no? Debería ser, bueno, hay instituciones que deberían tener esa información, deberían poder dar toda esta información, pero en general por los estudios, por la forma de intromisión de, bueno, de los países imperialistas, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etcétera, bueno, ellos hacen las investigaciones en nuestro país a nombre de hacer otras cosas, ayudarnos en alguna otra cosita, pero ellos están investigando qué es lo que hay para tener esa información y para poder, bueno, aprovecharse no, de nuestro país y seguir saqueando, ¿no? Así es, Beto, de verdad, 10 foros no alcanzarían 10 años para analizar lo que históricamente se ha visto. La explotación de minerales en Bolivia ha traído pobreza y esto lo debemos pensar hoy. Les agradezco mucho, me ha servido para entrar como comunicadora en la temática y veo que es necesario seguir aclarando de forma sencilla toda esta temática y para poder tomar decisiones y decir basta al extractivismo salvaje. Muchísimas gracias y sigan adelante. Es un Muchas espacio. gracias, María. Gracias, María. Gracias. Miguel, si querías complementar algo más sobre este tema. No, brevemente, bueno, la señora Carmen, dirigente de Potosí, de un pueblo que de la zona del litio, el otro día dijo que Potosí